Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el 11, en México Social. Hay temas que tenemos que poner en el centro de lo social, porque sin duda son temas que hacen visible síntomas de un país que se duele, un país de fosas, un país que aúlla de dolor, como el poeta David Huerta decía. Y en eso se requiere realmente un esfuerzo para documentar, señalar, dar cuenta de lo que está pasando y las magnitudes. Y por eso me da un enorme gusto tener aquí en el estudio a alguien que admiro, quiero, sigo, leo, Elena Saola. Ahorita pensaba, Elena, cuando te tenía aquí, decía, es que yo tengo que hacer un programa sobre tu vida, porque has sido una persona que ha liderado, que ha documentado, que ha escrito, es investigadora, emérita, sí, de ciencias, pero sobre todo es una persona que tiene una autoridad moral y que ha estado en muchas luchas, en muchas causas. Está, ya sea contra la discriminación, ya sea por los derechos humanos, la violencia, la paz, la justicia. Elena Saola es de estas personas que son investigadoras, académicas, pero hacen de su conocimiento lucha, causa, yo diría, exhorto a hacer mucho más. Por eso te queremos tanto todos y te admiramos tanto. Y uno de los temas que duele es el tema de las fosas, un país de fosas, desaparecidos. Y en ese sentido se nos olvida a veces, o se pierde, que las desapariciones y las fosas no es un tema de Zacatecas, de Guanajuato, de otras partes del país. No, es un tema de la Ciudad de México. Aquí hay violencias, fosas, aquí hay cuerpos que no se encuentran. Y el reciente estudio que Elena planteaba es esta realidad que todos los días desaparecen gentes en el país. Y aquí en la ciudad. Si uno hiciera un cálculo matemático, ¿cuántos desaparecen los días? Pues alrededor de 15 personas desaparecen. Algunas se encuentran, obviamente, pero muchas no. Y haciendo también esa aritmética básica, todos los días 2 cuerpos son depositados en fosas comunes. Esa es otra situación que no nos hemos dado cuenta, que en los cementerios hay fosas comunes donde depositan cadáveres, cuerpos sin nombre, sería la definición. Por eso, Elena, primero, gracias por el tema. Y empecemos por esta parte. En la Ciudad de México, ¿cuál es la situación de las desapariciones, de las fosas? ¿Qué es lo que has podido ver y hacer nuestra reflexión entre esta ciudad metropolitana y el resto del país? Muchas gracias, Mario Luis, por darle la palabra, no a mí, a este tema, en particular a las madres buscadoras, que como bien dices, es un dolor infinito que nunca termina en sus vidas hasta que disminuye, si es que tienen la posibilidad de saber en dónde están sus hijos. Este es un drama por todo el país y un tema que debería merecer la atención prioritaria de un conjunto de políticas, desde la búsqueda de las personas, desde poderles dar verdad, justicia y atención, desde darnos cuenta de cuántos niños han quedado o huérfanos por homicidio o porque simplemente desconocen, y esa es la definición de desaparecidos, desconocen el paradero de una determinada persona. Primero hay que decir que es un fenómeno que ha existido toda la vida, y toda la vida quiero decir, sobre todo sabemos que las principales violencias, y vaya que tú y yo lo sabemos, siempre han existido en la familia. Y en la familia siempre se ha dado el caso de que, bueno, sobre todo las mujeres, puede ser que algún ser cercano las mate, las sepulte y se dé por desaparecido. Esto continúa existiendo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos tipos de desaparición, no nos daría tiempo de referirnos a todos ellos, pero sí hay que decir que desde la llamada guerra en contra del narcotráfico, a partir de 2009 hasta ahora, existe en el país entero un nuevo tipo de desaparición que es el que abunda. Y es el que han cometido las autoridades, fuerzas de seguridad, militares, etcétera, y los grupos de crimen organizado. Esos dos son los responsables mayoritarios de las desapariciones en el resto del país.
La situación en la Ciudad de México es completamente distinta. No obedece a esa guerra contra el narcotráfico. Quiero decir, sí hay gente que muere o que es desaparecida por grupos delictivos, sí lo hay. Pero me importa más llamar la atención a cuáles son los casos que prevalecen en este momento en la Ciudad de México. Como bien decías, hay un montón de gente y sobre todo son jovencitos y jovencitas que están desapareciendo. Bueno, digamos dos, por reducir a dos patrones. Uno, porque ese jovencito o jovencita se pelea en su casa, porque no lo dejan salir con el novio, porque sacó malas calificaciones, porque siente que no le entienden, porque tiene problemas de adicción y en la casa no lo aceptan, o de preferencia sexual. En fin, un montón de casos que voluntariamente o violencia, o la están violentando sexualmente en su casa, un montón de cosas por los que los jóvenes pueden salir voluntariamente, pero en esos casos normalmente a los cuantos días que se dan cuenta que van a ser fuera de casa con todo y disgusto, vuelven normalmente a casa. Y eso es una gran cantidad, en realidad son 20 los que desaparecen diariamente y a la mayoría los encuentran al día, a los 2 días, a los 3 días. Pero hay otra parte, digamos unos 2, 3, que no encuentran. Y este es el otro fenómeno al que quiero referirme. Muchos jovencitos y jovencitas están siendo captadas a través de las redes sociales y a través de juegos. Y sus padres no tienen idea de esto. Los seducen, los engañan y al final de cuentas a los jóvenes los llaman con engaños, haciéndose amigos, para reclutarlos para el crimen organizado. Se los van llevando y no vuelven, no regresan. Y a las chicas, como tú y yo sabemos también, se las llevan mucho para trata de personas, también para que ingresen a crimen organizado. Y una modalidad reciente que no conocemos del todo, pero hay que llamar la atención sobre esto, sobre todo para que la familia esté muy atenta. Jovencitas que se las llevan por unos cuantos días y luego las regresan. ¿Cómo regresan? Hechas un guiñapo, las drogaron, las violaron, las maltrataron, ni siquiera saben qué se hizo con ellas o qué hicieron ellas durante esos días que desaparecieron. Lo que sí, que les rompieron la vida de algún modo para siempre. Su vida no va a ser igual, nunca jamás. Y todo esto que es tan importante, no nos los están contando, desafortunadamente, las autoridades para poder prevenir, para poder decir, ojo con esto. Las alcaldías, cada alcaldía tiene que tener su política de alerta en las escuelas, a decirles a los jóvenes, no se dejen llevar por alguien que los contacte. La pregunta es por qué es un tema que no está en el discurso, en la propaganda. La sospecha es, bueno, una es la falta de consideración a esta dimensión o el ocultamiento, porque son temas que saben que serían rudos contra su propaganda de que están haciendo. Esa es una respuesta. Pero por otra parte, me interesa mucho, se han construido leyes, programas, instituciones, y diríamos que en términos formales hay una estructura. Háblanos de eso, o sea, ¿por qué no funciona? Si hay una ley, si hay un programa, si hay una fiscalía, ¿qué pasa ahí? Porque no tienen todo el apoyo, esas comisiones de búsqueda que cuentan además con consejos ciudadanos que les deberían o les deben auxiliar para que cumplan con la ley. Existe la ley de personas desaparecidas, existe la Comisión Nacional que ya sabemos que se dio de baja a la comisionada porque no les gustaban los números y siempre buscan reducir los números y no deberíamos estarnos peleando por si son más o si son menos, sino por los que sean, atentos, que no haya ni uno más. Y ahí los pilares más débiles que están fallando en todo el país, aquí en la Ciudad de México también, son las fiscalías
y el servicio forense. Por un lado, porque no cuentan con los recursos, con las capacidades suficientes para atender a ese número enorme. Ellos tienen que investigar todos y cada uno de estos 20 casos que les denuncian diario. Como dije, la gran mayoría los encuentran, pero a los que no, ni para eso se dan abasto. Las fiscalías aquí y en todo el país están desbordadas, no tienen las capacidades. A veces también falta voluntad política, falta interés, falta que distintas instituciones se sumen. Aquí en la ciudad y en las otras entidades existe lo que es un sistema de búsqueda. En ese sistema debe estar comprometida la policía para que esté atenta, y la policía ha logrado encontrar chicos que a checar las cámaras, por dónde se fue, hasta dónde llegó la telefonía, dónde dejó de funcionar su teléfono. Un montón de herramientas tecnológicas que apenas comienzan a utilizarse. El otro tema fundamental: aquí en la Ciudad de México cada quien tiene su registro. La Fiscalía tiene un número, la Comisión de Búsqueda otro, la Comisión Nacional otro número. Hace falta que la policía y todas estas instituciones tengan un solo registro de personas que desaparecen, para que en tiempo real la familia dice: aquí me falta mi niña. En tiempo real la policía comience a buscar y todos los ciudadanos sepamos que fulanito, fulanita desapareció, que tiene tantos años. Así se hace en cualquier país del mundo desarrollado, pero nosotros no hemos sido capaces de llegar ahí, no hemos puesto suficiente atención, suficiente preocupación por todos estos. Déjame hacer una pausa y regresamos, porque si algo tememos todos ustedes, es esta terrible realidad de que de pronto alguien querido no aparece. Ese celular apagado y no poder saber ni siquiera a quién hablar y inventarse, de eso lo haremos, a un lugar donde supuestamente van a ayudar, y como nos dice Elena Saola, no hay respuesta. Incluso hay una sensación de que no pierda el tiempo, un rechazo a esta empatía y solidaridad. Vamos a un corte y regresamos aquí con el México Social, hablando de las desapariciones de las y los en la Ciudad de México. Un tema que pasa, pero el dolor se queda. Vamos a un corte. Estamos hablando con la doctora Elena Saola sobre las desapariciones aquí en la Ciudad de México. Y hay un tema que no deja de ser enormemente duro. Por una parte, sabemos que hay infinidad de cuerpos tirados, que se encuentran en fosas, pedazos de seres humanos. Y decimos rápidamente que, bueno, el sistema forense de identificación no ha logrado ser. Entonces, por una parte, no se encuentran a las personas, se habla de una cifra de 110,000 o 112,000 personas, pero por otra parte, hay la posibilidad de que esos restos humanos respondan a la pregunta básica: ¿dónde está? Y déjame decirlo, pronto será la Semana de Muertos. ¿Cómo haces un duelo si no tienes un cuerpo? ¿Qué está pasando en el sistema forense? ¿Por qué no funciona? Yo diría que son dos razones principales. Por un lado, esto que decía antes, la falta de coordinación entre las instituciones. Puede ser que alguien llegó a la fiscalía o llegó a la comisión de búsqueda local y dice: mi hijo acaba de desaparecer o desapareció así, así, y llevaba una chamarra y unos tenis así y así y así. Y todas esas pertenencias, que puede ser que el cuerpo lo levantó la fiscalía, no se hace el intento y el esfuerzo desde la fiscalía, por ejemplo, manda el cuerpo limpiecito hacia el forense. Ahí se pierde la trazabilidad, un montón de evidencias que ya no se sabe si era el de tal chamarra, el de tal tenis. Y el servicio forense también está desbordado. No es como en otras partes del país que existen fosas clandestinas. No, aquí y también en el resto del país se va a fosas comunes, que son en realidad fosas a cargo de autoridades gubernamentales. Y ahí lo que pasa es que
están desbordados y no se esperan a veces el tiempo suficiente ni comunican. Como dije, esas pertenencias son básicas para decir, aquí llegó una persona así y así, y pudo haber tenido un accidente, pudo haber sido un homicidio, puede incluso haber sido una muerte natural, pero se encuentra ese cuerpo, la fiscalía, insisto, lo manda limpiecito al servicio forense, y el servicio forense lo guarda un cierto tiempo. Si no vienen familiares a reclamarlo, a la fosa común. Y ahí falta esa coordinación de autoridades y esa voluntad inmediata de que aquí llegó un muchacho, una muchacha con estas ropas, con estas señas, con esta edad aproximada. Aquí está, mientras los familiares luego se la pasan llorando años, y ese cuerpo está en la fosa común. Para decir un dato, de esos 111,000 cuerpos, desaparecidos que dijo en la Comisión Nacional que había, hay 53,000, la mitad, cuerpos en fosas comunes en todo el país. Aquí en la Ciudad de México hay 18,000 cuerpos en fosas comunes de hace muchos años, pero de los últimos años son 3,000 y pico, y es de ahí que viene esa cifra de que 2.4 cuerpos en promedio diario son enviados a fosa común. Ya no caben en la fosa común. Están pensando tener que construir, como en otras entidades, centros de resguardo temporal. ¿Qué significa eso? Que mientras las autoridades sí se ponen las pilas y sí sacan el ADN de esos cuerpos y sí deberían ponerse en contacto con las familias que denunciaron que su ser querido desapareció. Y en esos centros de resguardo temporal los van a guardar esos cuerpos de una manera más digna, más decorosa, más respetuosa que en las fosas comunes, porque aquí pasan dos fenómenos horribles. No solo es la falta de respeto por la vida de las personas cuando alguien desaparece, sino también por la muerte. O sea, la humanidad es humanidad en parte porque sigue amando a sus muertos, porque los sigue recordando, porque los sigue honrando y porque quiere tener un lugar donde llevarle flores, donde cantarle, rezarle. Y aquí se rompe todo, se rompe la vida y se rompe ese respeto a los muertos. Sí, decía el filósofo de que somos los únicos seres que enterramos a nuestros seres queridos. Pero, a ver, ¿qué sabemos? ¿Cuántas, ya me dijiste de alguna manera, cuántos hombres, qué mujeres, qué características sociodemográficas pudiste recoger? O sea, ¿de qué edades? Aquí en la Ciudad de México desaparecen más en las delegaciones de Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, desde luego por su población, pero incluso Benito Juárez también, si uno pondera ahí la población, básicamente de esas delegaciones. Por edades, el grupo vulnerable más importante, y hay que seguirlo repitiendo, es el de las mujeres de 12 a 24 años de edad. Es la mayoría, las que están en más riesgo, a las que más hay que cuidar, que proteger, que prevenir que sean víctimas de todo esto, son las más. Pero igual tienen generalmente, no todos, pero un bajo nivel de educación, lo cual nos indica también que en muchos casos son familias vulnerables y de alguna manera también quizás es este fenómeno el que hace que las autoridades no se pongan todas las pilas, que si desapareciera el hijo de un empresario, de un político, de un periodista, de alguien famoso, córrele a ponerse las pilas y a encontrarlo. Pues esas pilas las necesitamos para todos y cada uno y una de los desaparecidos, no solamente para aquellos destacados. Ese es más o menos el perfil. Deja preguntar, o sea, entonces, ¿sí es un tema de recursos? ¿Es un tema de organización? Sí. Es un tema, digamos, de coordinación. Y es un tema también, la pregunta es, platícame, no puedo imaginar porque es el terror en vida.
una familia que no aparece su hijo, Sí. ¿qué hace? ¿Va al ministerio? ¿Cuál es digamos, etnográficamente, cuál es el proceso que sigue? ¿Va y anuncia dónde? Eso es muy interesante y muy terrible porque, como dije, esa falta de un registro único hace que las familias empiecen a peregrinar. Y primero puede ser que llamen a Locatel y luego vayan a los hospitales y luego vayan a los ministerios públicos a ver si está detenido. Ya después que no, nada de eso sucede, van a la comisión de búsqueda y reportan, desapareció mi hijo, mi hija. Y a la fiscalía van y reportan. Pero tienen que hacer todo ese peregrinaje mientras que posiblemente el cuerpo está en el servicio forense, porque no la familia desaparece a alguien y corre al forense, No, ¿verdad? No quieres pensar que ahí está tu ser querido. Primero descartas que está en el hospital, que fue detenido. Bueno, primero se habrá ido con los amigos. Sí. Y todo eso van pasando días. Cuando ya agotaste todo eso, si se te ocurre ir, entonces tal vez al servicio forense. ¿Y qué pasa con el servicio forense? Que también está desbordado de cuerpos y que han incluso querido hacer medidas, el gobierno, para que puedan enviar más rápido los cuerpos, como en 5 días querían que fueran enviados. Si no lo reclama la familia, a la fosa o a las universidades para el cuerpo, para enseñanza, Sí. para anatomía, todo ese tipo de cosas. Y no es el suficiente tiempo para que la familia, pero insisto, si desde el primer momento hubiera un solo registro, ya no tendrías que peregrinar, ya sabes que no está en la cárcel, que no está en el hospital, que no está, pero que hay una persona con esas características en el forense. Si todas esas autoridades actuaran coordinada, compartieran información, cada quien tiene su base de datos y de aquí a que la compartan, no la comparten. Gracias, Elena. Realmente a todos los que nos están viendo, comparten conmigo ese temblor, esa sensación de que nos puede pasar. Y por otra parte, esta denuncia, reclamo, yo diría, de Elena, mía, México Social, de que eso no puede seguir así, no puede haber este enorme ocultamiento, esta enorme banalidad de la muerte. No puede ser que no podamos organizarnos o dotar recursos y coordinarnos y tener una base de datos. Porque hoy, en este día, probablemente 20 hogares, 20 familias están buscando un ser querido. Lo que significa eso, ustedes lo pueden entender, pero esta denuncia, porque es una denuncia, es el reclamo. No se puede decir que este país está avanzando mientras haya tanta gente que quiere simplemente la verdad. Elena Saola, gracias por estar aquí, gracias a ustedes. Es un tema que tenemos que poner en la agenda central de un México de fosas, un México que se duele. Muchas gracias, buenas noches, Elena. Gracias a ti, Mario Luis, muchas gracias a ti siempre. Gracias, buenas noches.